En este problema tenemos una partícula que se mueve en la dirección horizontal hacia la derecha y lo que vamos a hacer es analizar el movimiento respecto al sistema de referencia mostrado en la figura. Si esa es la posición respecto a dicho sistema de referencia, nos piden calcular la rapidez angular con la que barre el observador que en todo momento mira la partícula. Usted debe notar aquí que la rapidez en la dirección horizontal tiene un valor constante y lo hemos llamado v. Esta dirección horizontal es paralela al eje X y la distancia horizontal en función del tiempo la hemos denotado como X en función de t. Entonces, la tasa de cambio del ángulo θ en función del tiempo se llama omega, la rapidez angular, y nos piden determinarla cuando la partícula se encuentra a una distancia genérica X del origen de coordenadas en la dirección horizontal. Bueno, si eres un alumno principiante, tal vez pienses que te estoy hablando en chino, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera soy chino, porque los chinos son blancos. Pero como para que lo entiendas, es como que si tú te ubicaras en el origen de coordenadas, ¿no? Aquí todo gordito, aquí, ¿no? Y de repente pasa la flaca que te gusta, ¿no? Entonces, al pasar la flaca delante tuyo, tú en todo momento la sigues con la mirada porque es guapa y te piden determinar la rapidez angular con la que tu mirada sigue en todo momento a la chica, ¿no? Obviamente solo la tienes que seguir con la mirada porque si la sigues de verdad sería acoso, ¿no? Y de repente si ella es medio blanca y tú eres medio oscuro, peor, ¿no? Tu situación se pone color hormiga, en otras palabras, color piel en tu caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es relacionar estas tres variables en este triángulo rectángulo. Podemos observar que la tangente del ángulo θ es igual a x sobre y esto lo hemos denotado aquí. Lo que tenemos que hacer es evaluar el cambio de estas funciones en ambos miembros, ¿no? El cambio del miembro de la izquierda en función del tiempo, y este debe ser igual al cambio de la variable en el segundo miembro, es decir, al cambio de x sobre y en función del tiempo, que se denota de esta manera. Pero como habíamos dicho que la partícula se mueve en una línea recta paralela al eje X, la distancia y vertical en este plano en el que yo te muestro se mantiene constante. Es decir, el valor de y no experimenta ningún cambio en función del tiempo. Por lo tanto, este valor de y puede salir de este operador, quedándonos la expresión que yo te he mostrado aquí. Gráficamente sería de esta manera. Esta sería la posición inicial y esta de acá la posición final. Entonces se observa de la gráfica que el cambio de x sería igual a este valor delta de x, ¿no? Porque es igual a la restra entre la expresión final, que sería todo esto, menos la posición inicial, que es el valor de x. Análogamente para el ángulo θ. El ángulo θ final es igual a este valor θ más el cambio en la variable θ menos la tangente del ángulo inicial, que para este caso es el valor de θ. Haciendo las simplificaciones podemos notar que este valor de x con él se cancela, quedándonos delta de x en función del tiempo. Y en el lado izquierdo lo que podemos hacer es aplicar la propiedad de la suma de arcos en la tangente. Y si reemplazamos en esta expresión, obtendríamos lo que tenemos aquí. La suma de arcos sobre 1 menos el producto de ellos dos arcos, ¿no? Ahora, en esta expresión lo que vamos a hacer es sumar en aspa, de manera que obtendríamos lo siguiente. Ahora, si aquí aplicamos la propiedad distributiva y operamos, vas a notar que el primer término es 1 por el valor de la tangente de θ. Ese valor de la tangente de θ se va a cancelar con este de aquí y te va a quedar tangente de θ menos la tangente cuadrada del otro, ¿no?
quedando más o menos de esta manera. Lo que sigue ahora es este delta de t. Lo vamos a hacer ingresar a cada término de la suma, ¿no? Y esta expresión de aquí se va a quedar en el denominador. Sería tangente de delta de teta sobre delta de t más la otra expresión sobre el delta de t. Ahora, para hacer un mejor análisis algebraico de esta expresión, lo que vamos a hacer es, vamos a factorizar este delta de t, delta del tiempo, y lo vamos a colocar aquí afuera. Mira. Y en el denominador vamos a colocar un delta del ángulo teta. Y para no alterar la expresión, este delta de teta iría acá en el numerador de cada uno. Lo factorizas y lo colocas afuera. Ahora, ¿con qué objetivo hago eso? Porque este valor de aquí es una expresión conocida. Como nos piden la rapidez angular instantánea, lo que estamos analizando es la rapidez angular en este punto. Es decir, al utilizar aquí estas expresiones estamos dejando ocurrir un intervalo de tiempo muy pequeño. Quiere decir que este delta del tiempo es prácticamente cero. Lo mismo ocurriría con el ángulo. Al desplazarse en la horizontal una pequeña distancia, delta de x, en la zona angular también este pequeño cambio sería un delta de teta. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Este delta de teta también es muy pequeño, es prácticamente cero. Entonces tenemos la tangente de una expresión de un ángulo que es muy pequeño dividido entre ese mismo ángulo. Y si tú observas la gráfica de la función tangente de x con la función x, tal y como te lo muestro aquí, mira, la función x es esta línea blanca y la función tangente de x es esta línea color azulito. Si nosotros nos concentramos en las zonas muy próximas al origen de coordenadas, tal y como te lo muestro aquí, vas a notar que aproximadamente estas dos funciones son iguales, son prácticamente las mismas, porque en la gráfica que te estoy mostrando aquí se superponen, y aquí en esta imagen, por ejemplo, estamos muy próximos al cero, y puedes ver que tanto la línea blanca como la línea azulita se han superpuesto. Por lo tanto, estas dos expresiones son prácticamente la misma. X es aproximadamente igual a la tangente de x, donde x se representa en el eje horizontal, ¿no? En el eje vertical están las funciones f de x, las cuales se han graficado la función x y la función tangente de x. Si tú haces la división tangente de algo sobre ese algo, cuando ese valor es muy pequeño, es decir, se aproxima a 0, este valor da 1. Eso ocurre porque en la gráfica estamos viendo que en el origen de coordenadas prácticamente se superponen. Matemáticamente el origen de coordenadas equivale a decir que x es muy próximo a 0. Entonces aquí ocurre la magia, ¿no? La tangente de algo sobre ese algo muy pequeño, ese valor se vuelve 1. Aquí también tangente de algo entre ese algo muy pequeño también se volvería 1. Y nos quedaría en evaluar esta expresión de acá. Como este ángulo delta de teta es prácticamente 0, la tangente de un ángulo muy pequeño es prácticamente 0, porque la tangente de 0 es 0. Entonces todo este término se cancelaría y nos quedaría en el denominador el número 1. Y en el denominador nos quedaría 1 más la tangente al cuadrado de teta, tal y como he resaltado aquí de color azul, ¿no? Las expresiones que están en color azul tienen un valor de 1. Y la expresión aquí en rojito vale 0, porque la tangente de un ángulo que es casi 0 es prácticamente 0. Entonces, haciendo los reemplazos, nos quedaría esta expresión. La tasa de cambio del ángulo θ en función del tiempo se conoce como omega. Y recuerde por las propiedades básicas de trigonometría, 1 más la tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado. Entonces hemos colocado aquí la secante al cuadrado de θ multiplicado por la tasa de cambio del ángulo θ. Y en el numerador hemos
reemplazado el delta de x en función del tiempo por la letra b, porque habíamos dicho que como dato, la tasa de cambio de la variable x en función del tiempo era igual a una velocidad constante b. Y como nos piden el valor de omega, simplemente aquí hacemos el reemplazo, donde secante al cuadrado sería el denominador, pero como 1 entre secante es igual a coseno, el coseno se queda en el numerador, teniendo como respuesta que la rapidez angular es igual al valor de la velocidad v sobre y, que es la distancia vertical aquí en el eje, multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo θ. Aquí podríamos hacer el siguiente análisis. ¿En qué momento la rapidez angular es más rápida o más pequeña? Esa dependencia solamente ocurre respecto al ángulo θ, porque el valor de y es constante y el valor de la velocidad también era constante por dato. Ahora, si el valor de θ es prácticamente 0 y a partir de 0 se va incrementando, esto implica decir que cuando θ es igual a 0, la partícula está prácticamente enfrente tuyo. En ese instante, el valor de la velocidad angular sería igual a b sobre y, porque el coseno de 0 es igual a 1. Pero a medida que el ángulo va incrementándose, no sé si tú te darás cuenta que el valor del coseno disminuye hasta hacerse prácticamente 0 cuando el ángulo θ es igual a 90. ¿Qué significa que el valor de θ sea igual a 90? Que la partícula está prácticamente en el infinito. Ha pasado un t igual a infinito, por lo tanto la partícula está muy lejos y aproximadamente el ángulo θ se acerca a 90 grados. En ese instante, aproximadamente el coseno de un ángulo muy cercano a 90 es prácticamente 0. Por lo tanto, esta expresión de rapidez angular se haría muy pequeña y se acercaría mucho a 0. ¿Eso qué significa? Que en las lejanías, cuando t es igual a infinito, es decir, cuando pasó mucho tiempo, la rapidez angular es muy pequeña, prácticamente no cambia. Y esa sería la respuesta de este problema. Gracias totales.